Jueves 28 de julio le damos la bienvenida a una nueva edición de La Hora a la Nueva Constitución y a nuestra cuarta emisión en este ciclo de entrevistas, de conversaciones que hemos iniciado con ex convencionales constituyentes que estuvieron presentes en este largo proceso de un año donde finalmente se entregó este texto que se aprobará o rechazará en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre. Hoy nos acompaña un convencional que estuvo obviamente trabajando todo este año ahí en la sede del ex Congreso Nacional. Hablamos de Manuel Osandón, que nos acompaña acá en el estudio de La Hora. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto de saludarte y agradecido de que estés acá con nosotros. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿cómo estás dentro de estas semanas que han pasado luego de que se cerró este proceso y ahora estamos ya en la línea recta de cara al plebiscito del 4 de septiembre? Bueno, volviendo de la guerra de Vietnam y entrando a la guerra de Afganistán ahora, así que... Así de duro ha sido. Sí, ha sido realmente un tema muy duro. Me tomé un par de días para recuperar tiempo con mi familia, lo cual yo creo que fue lo que más eché de menos durante este año, porque fue tan intenso que uno estaba el fin de semana en su casa, pero con la cabeza en otro lado. Así que me fui lejos para estar con mi familia, con mis cabros chicos, mi señora, y ahora de lleno, a full en la campaña, tomando un rol firme en el tema territorial, especialmente acá en la metropolitana. ¿Cansado entonces de este proceso? ¿Qué es lo que más te agotó? ¿Las discusiones, las horas de trabajo, el querer quizás convencer a otros de las ideas que tú pregonabas? ¿Qué es lo que más te cansó en este proceso? Bueno, son muchos factores, es difícil decir cuál es el que más cansa. Yo creo que lo más complejo fue sentir un clima de violencia alrededor, que se marcó mucho con el acto de inicio, en el cual hubo agresiones, en el cual hubo mucha violencia alrededor, y al poco tiempo agredieron a uno de mis compañeros de bancada, Ruggiero Cosi, que nada más era compañero mío de universidad, amigo. Yo creo que eso me marcó muchísimo, el sentir que estaba ahí la violencia y que en cualquier minuto cualquiera podíamos ser víctimas. Eso realmente es agotador porque tú todos los días sientes que te puede pasar algo, y teniendo una familia, teniendo cabros chicos, es algo que es súper fuerte desde el lado psicológico. ¿Temías algo que te pasara como qué? Que te pudieran agredir en la calle, que pudiera escalar el tema de la violencia. Yo creo que siempre fue una amenaza bastante latente durante el proceso. Y a Dios gracias, al menos a mí no me tocó sufrir nada más que 3 huevos que me tiraron a las afueras del Congreso cuando vino Leopoldo López, el líder político venezolano. Lo recuerdo perfecto, esa situación, situaciones en comas que les tocó vivir durante este proceso. Y ahora, con respecto a lo que viene, ¿cómo ves, cómo palpita el resultado de este plebiscito? Las encuestas favorecen a la opción del rechazo. ¿Se han acortado en algo las cifras? ¿Existe preocupación? ¿Existe optimismo de acuerdo a lo que puede ocurrir en el plebiscito? Mira, yo creo que la ciudadanía, por sobre todo, tiene el sentido común. Y me da la impresión de que este texto no responde en todos sus puntos al sentido común, tiene elementos que son realmente fuera de toda lógica, como los temas de seguridad, cómo se trata la plurinacionalidad, y en ese sentido estoy seguro que a los chilenos de la calle no les hace sentido, y bueno, son ellos los que tienen que tomar la decisión, y en ese sentido, más allá de lo que diga el Partido Comunista y sus amigos, que fueron los grandes redactores de este proyecto, el rechazo hoy día es una opción transversal. No tiene una casa, representa muchas casas. La casa de la señora Juanita, donde sufrió un asalto hace poco tiempo, la casa de Mario, donde tuvo un portonazo, la casa de Claudio, donde hay narcotráfico en la esquina, y así muchas casas que están sufriendo y que no ven en este texto constitucional una solución a sus problemas, sino que una alternativa de que esto se vaya profundizando, lo cual creo que es muy grave. Seguridad social y plurinacionalidad, ¿tú crees que son como los puntos más débiles de este texto, de lo que más le debería preocupar a la gente? Seguridad, no seguridad social. Seguridad, perdón. Yo creo que el tema de los derechos sociales, yo estoy a favor de que estén los derechos sociales, me parece que la reacción es muy ambigua. En tema de seguridad social está el tema de pensiones. Por ejemplo, se elimina la heredabilidad de los fondos de previsionales, los fondos para temas de vejez, lo cual me parece sumamente grave. En ese sentido te doy un dato: el año pasado se repartieron cerca de 110.000 millones en tema de herencia. Más allá de que las pensiones sean buenas o malas, es una ayuda, es un fondo para las familias chilenas
que por esta propuesta no van a tener esa alternativa y lamentablemente, a pesar de lo que la ciudadanía quiere, que es tener propiedad sobre sus fondos, el gobierno no ha oído esta demanda, ha presentado una propuesta previsional en la cual el subsecretario de Previsión Social dice que no se van a agregar los fondos de este nuevo 6%, y así suma y sigue. Este gobierno y así también la Convención, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son parte del gobierno, demostraron que no les interesa seguridad, el tema más complejo desde mi punto de vista, y plurinacionalidad. ¿Eso tú lo sientes la respuesta de la gente en la calle, de lo que tú has comentado con los ciudadanos dentro de la campaña? ¿Eso es lo que te han planteado? Es que mira, yo soy constituyente del Distrito 12, incluye las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, también sectores rurales como Pirque, San José de Maipo, también territoriales, dentro de los primeros 6 meses, porque les recuerdo que después terminaron las semanas territoriales o distritales, era el narcotráfico nos está comiendo, la delincuencia ya no tiene límite. Y si uno ve esta propuesta, se encuentra con elementos que son sumamente complejos. Por ejemplo, se eliminó la mención a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, lo cual estaba anteriormente. Entonces es inexplicable que se le quite la mención a Carabineros a Policía de Investigaciones, se los borre básicamente. Esto no quiere decir que Carabineros va a dejar de existir, Policía de Investigaciones va a dejar de existir, pero abre el espacio a que se creen nuevas policías, por ejemplo, una pluricía, como le llaman, una policía indígena. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, también se eliminó la legítima defensa a las policías, o sea, va a ser mucho más difícil para ellos tener esa herramienta. Se eliminó la defensoría de las víctimas, que yo creo que era uno de los grandes anhelos de la ciudadanía, tener una posibilidad de defenderse en casos de que sufran delitos, pero en contrapartida se reconoce la Defensoría Penal Pública que defiende a aquellas personas que están acusadas de delitos. Entonces se genera una diferencia entre la víctima y el delincuente o quien está acusado de un delito. Yo creo que eso es realmente inaceptable, porque recordemos que la Fiscalía no se debe dedicar a defender a las víctimas, sino que a investigar. Y esto, lamentablemente, sin ningún tema de fondo, básicamente por darse un gustito, se dejó de lado a las víctimas y esto me parece sumamente grave. Pero lo más grave desde mi punto de vista es la eliminación de la causal de pérdida de ciudadanía por condena de 3 años y 1 día, o sea, pena aflictiva, que son delitos graves, lo cual va a permitir que violadores, asesinos, narcotraficantes puedan votar sin importar el delito que hayan cometido, e incluso personas condenadas por ley de drogas. Incluso también podría ocurrir en el caso del homicidio, si es que estos tienen penas inferiores a desde 5 años hacia abajo, puedan, una vez que cumplen su condena, ocupar cargos públicos, concejales, alcaldes, incluso presidente de la República. Yo creo que estas son señales muy equívocas en un momento que la delincuencia nos está comiendo el país, en el cual el narcotráfico parece que tiene una fiesta pirotécnica todos los días en las distintas zonas de la capital y del país, y eso yo creo que es muy complejo. Pero por último, te doy un punto para ir redondeando, también se elimina el estado de excepción. Esto coincidió en la época cuando el gobierno decía que ellos no iban a decretar estado de excepción en la macrozona sur, que lo iban a eliminar en el norte, y ahora resulta que se les dio vuelta la tortilla, porque la principal fan del estado de excepción ahora es la ministra de Interior Isquia Siche y el presidente Gabriel Boric, y si esto se llega a aprobar, ay, 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 que Dios nos pille confesado, porque no sé qué van a hacer con la inmigración en el norte, porque el gran colador hoy día lo que permite frenar en cierto lugar esta inmigración ilegal es la presencia de Fuerzas Armadas, y ay, 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 no sé qué va a pasar en la macrozona sur, donde el estado de excepción ha demostrado de forma empírica que se reducen los hechos de violencia con la presencia de las Fuerzas Armadas. Hablamos de temas de seguridad social, lo mencionaste ahí al pasar. ¿Qué te pareció el anuncio que hizo el gobierno, el presidente Gabriel Boric en la jornada de ayer con el tema del copago cero de FONASA? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Es algo también, un anuncio muy encima del plebiscito? ¿Qué te parece lo comentado por el presidente? Mira, yo creo que está bien que se reduzcan los copagos, pero echo de menos la libertad de elección. Al final acá hay un sesgo muy marcado hacia lo público y se confunde lo público con lo estatal. Y me topé con mucha gente en campaña que tenía problemas médicos, estaban postrados en cama porque el sector público estaba absolutamente copado, con grandes listas de espera. Y creo que el copago va en el sentido correcto, pero me hubiera gustado que el copago cero hubiese sido en cualquier
clínica, tanto pública como privada. Porque hoy día, ¿de qué te sirve tener copago cero si es que tienes que esperar 6 meses a su problema de salud, independiente de cuál sea el lugar donde se va a atender? A la gente le da lo mismo si es en el Hospital Sotero del Río o en una clínica privada. Lo que necesita es tener una solución a su problema de salud. Y yo creo que en ese sentido la Constitución no dio buenas señales, porque, por ejemplo, se establece que el Sistema Nacional de Salud va a estar, podrá, y en esto es muy importante temas constitucionales, las palabras y los conceptos, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, lo cual abre la puerta que el día de mañana los privados sean excluidos del Sistema Nacional de Salud y que la gente tenga que sacar de su bolsillo la plata para pagar cualquier prestador privado que no esté incluido dentro del sistema. Y eso yo creo que es grave, porque a quienes tenemos recursos no nos afecta mayormente, porque de alguna forma vamos a recurrir a un seguro complementario o a nuestros ahorros para pagar, pero la clase media, la gente más vulnerable, no tiene esa alternativa y lamentablemente va a tener que ponerse a esta eterna lista de espera, y ahora con un gran FONASA que va a tener que recibir a más de 3 millones de nuevos afiliados, lo cual creo que es muy complejo. Yo no tengo problema con que tengamos un sistema único de salud, un gran FONASA, pero que primero funcione el FONASA que tenemos ahora. Porque si FONASA está funcionando mal ahora con los afiliados que tiene, sumarle 3 millones más de afiliados, al final afecta a los actuales afiliados de FONASA y a quienes van a salir de la ISAPRE a este nuevo sistema. ¿Generaría un colapso, verdad? Mira, no lo sé, pero yo creo que es de toda lógica que si el sistema ya funciona mal y tú le metes más factores, más complejidad, va a funcionar peor. Y en ese sentido eché de menos que en la convención hubiesen antecedentes técnicos, porque aquí las decisiones se tomaron casi que al cachipún en los pasillos, sin ver las consecuencias, por un tema netamente ideológico, por darse gustito, y yo creo que eso es lo que no quieren los chilenos. Aquí las soluciones de salud, los problemas de pensiones, los problemas de seguridad, no tienen color político. La gente en general no es de derecha, no es de izquierda, quiere una solución, quiere un Estado que les dé soluciones, que les dé buenos servicios públicos. Y eso es lo que la gente pedía en las calles después del 18 de octubre. Le da lo mismo que fuera un prestador estatal, lo que le interesa es tener acceso a una buena salud, a una buena educación, sin tener que endeudarse. Manuel, ¿qué te ha parecido la actitud del gobierno? ¿Ha existido intervencionismo electoral en este periodo después del 4 de julio? Mira, yo creo que acá hay que hacer una distinción. El gobierno, desde la elección del presidente Boric, metió las manos hasta el fondo en este proceso. Aquí claramente hubo ofrecimientos a convencionales. Eso explica también el hecho de que muchos convencionales jóvenes del colectivo socialista ya han tenido un cambio de actitud, de sumarse prácticamente al Frente Amplio, anexarse a ellos, viendo la posibilidad de llegar a un cargo de gobierno. Y eso yo creo que ya es inaceptable. Por lo tanto, a mí no me sorprende de que el presidente Boric... Igual un cargo de gobierno tienen un periodo que no lo pueden hacer. No, lo que no pueden hacer es postular a cargo de elección popular. Perfecto. No Entonces, cargos públicos. Sería válido. Por ejemplo, ha salido un trascendido en el último tiempo de que un convencional del Partido Socialista estaría siendo uno de los candidatos a unas embajadas, tengo entendido, en Costa Rica, Elisa Loncón en México, y eso también explica muchas de las actitudes. Y ojo, se escucharon llamados, hubo comentarios de que el gobierno estaba interviniendo en ciertos temas mucho antes de que la convención terminara. Por lo tanto, yo creo que esta convención, aparte de ser la convención del comunista Marcos Barraza, que fue el gran articulador político, tiene la firma también de Boric y de Jackson y de Vallejos, porque ellos estuvieron metidos hasta las patas en este proceso, y si este proceso se polarizó, ellos son responsables también desde que estaba la convención funcionando, no solo ahora. Por lo tanto, yo no hago la gran escandalera porque Boric firme constitución, porque también es la constitución de Boric. Eso sí, lamento que la institución del presidente de la República, su altura de miras como jefe de Estado, como presidente de todos los chilenos, se pierda por intentar llegar a aprobar una constitución al costo que dé. Y entiendo también el por qué ellos quieren aprobar esta constitución. ¿Sí, por qué? Y ojo, no crean la letra chica a la gente en su casa. ¿Por qué este gobierno quiere aprobar esta constitución? Porque le va a dar un poder desmedido que le va a permitir al Frente Amplio y al Partido Comunista enquistarse en el aparato público, más allá de una elección, o si el día de mañana cambia un gobierno, como se hizo en Argentina con los peronistas, como se hizo en México con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron capturando ciertas instituciones paralelas. Entonces acá en este nuevo proyecto de constitución se crean una gran cantidad de nuevas instituciones que van a poder ser designadas por personas afines al gobierno,
y se le entrega al gobierno la facultad de presentar los proyectos en las distintas materias de ejecución de la Constitución. Si tú revisas las normas transitorias que se pasan muy por alto, esto le da un poder gigantesco a Boric para hacer y deshacer en las distintas materias, y yo creo que cuando alguien tiene tanto poder sin contrapeso, los resultados no son los mejores. ¿Qué expectativas tiene respecto a la investigación que está haciendo ya la Contraloría General de la República con respecto al lanzamiento de la campaña de información del plebiscito? Mira, yo creo que en 40 días difícilmente Contraloría va a poder llegar a algún resultado. La verdad es que me cuesta confiar en el proceso porque Contraloría debió haber iniciado esto mucho antes. Claro. Y además hay otro tema que a mí me genera muchas dudas. Revisa tú quién era quién dirigía la Secretaría Técnica de la Convención Constituyente. Un señor de apellido Verdugo, que es hermano del Contralor General de la República. Y eso... Jorge Bermúdez. Bermúdez. Y eso a mí me genera dudas, evidentemente, porque hay una relación de parentesco con una persona que está involucrado dentro del proceso, que además permitió a través de la Secretaría Técnica que se hicieran ciertas cosas que desde mi punto de vista estaban fuera de cualquier punto reglamentario, como por ejemplo ciertos acuerdos en mi comisión se hicieron ciertos acuerdos con normas ya presentadas, alteraron esas normas en el transcurso y eso tuvo la aprobación de la Secretaría Técnica. Entonces, ¿qué confianza me puede dar a mí eso? Yo creo que en el fondo, más allá de Contraloría, la gente no es tonta. Y quedó clarísimo que la opción del gobierno era una muy marcada. Yo entiendo que uno puede tener una opción política, pero cuando está en un cargo tiene que mantener cierta objetividad. Y acá se han usado redes del gobierno y, por ejemplo, también se están repartiendo guías prácticas, se está repartiendo material. En tus redes que la señalabas como un engaño, esta guía práctica que se ha repartido a más allá del texto completo. Mira, a mí lo que me parece raro es que vemos a muchos convencionales del Frente Amplio, Partido Comunista y sus amigos entregando copias de esta guía práctica de la Constitución y a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada de material. Entonces, cuando a ti te lo reparte una persona de cierto sector político, tiene una ventaja comparativa tremenda respecto del resto. O sea, es evidente de que el gobierno está entregando material, que no vengan con cuentos. Pero la guía práctica ya es un escándalo. La guía práctica es una especie de manual Avon. Le venden la pomada, la pesca a la gente de que es la Constitución, pero es mentira. Para que usted se identifique, es una guía chiquitita, con la bandera desmembrada que hicieron en la convención, con muchos dibujos bonitos, y como yo le digo a la gente, es como una especie de catálogo Avon. No sé si te acuerdas de estos catálogos Avon que vendían casa a casa. Sí. Te muestran un ruch muy bonito, un maquillaje, pero no es el producto. El producto está en el borrador de Constitución y ahí está la letra chica. Porque, por ejemplo, en la guía práctica te hablan de que acá se garantiza el derecho a los espacios seguros, pero ¿qué espacio seguro vaya a tener si no le garantizas la presencia de carabineros a policía de investigaciones en la Constitución, no le garantizas la legítima defensa, elimina el estado de emergencia, le permite a todos los presos votar, incluso le permite a personas que fueron condenadas a ocupar cargos públicos? Eso yo creo que va en un sentido totalmente contrario a garantizar la seguridad. Al final, lo que se muestra tan bonito con tanta ilustración en la guía práctica pasa a ser letra muerta. También en tus redes sociales, que han sido bastante activas, luego del 4 de julio, leí que señalabas que el apruebo para reformar era una estafa. Me gustaría que nos comentaras por qué. Mira, en su momento yo fui muy crítico con parte de la bancada del Partido Socialista, especialmente con los convencionales jóvenes, porque se les pasó una normita que establecía la necesidad de contar con el consentimiento de los pueblos indígenas. Hoy día lo que tenemos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual establece una obligación para el Estado de Chile en las materias que afecten a los pueblos indígenas a generar consulta con búsquedas a lograr un consentimiento de los pueblos indígenas. O sea, la obligación es de consultar, más allá del resultado de la consulta. Y ahora cambiaron el parámetro por consentimiento. Muchos convencionales dicen que además hay una norma que habla de consulta, entonces se genera una especie como de contraposición entre una norma y otra, pero la cosa es muy clara. El señor Couso, que fue uno de los principales asesores del Frente Amplio, del Partido Socialista, incluso él dice que la norma de consentimiento
no es clara, que va a generar un conflicto el día de mañana en la Corte Constitucional si se aprueba esta propuesta. Ayer Noel Tilterman, que también es muy cercano al Frente Amplio, dice que esto es una propuesta ambigua. Y muchos dicen no, que esto solamente es para el tema regional, pero la norma es más clara que el agua. Dice que el consentimiento debe ser para todas aquellas materias que afecten a los pueblos indígenas. Y los invito a leer al profesor constitucionalista experto en este tema, Jaime Arancibia, quien en distintos medios de prensa ha tenido una interpretación que me parece que es la correcta. Cuando en la Constitución se establece un derecho, y esto es a nivel constitucional mundial, básicamente de doctrina constitucional, el derecho debe interpretarse de manera amplia. ¿Y aquí voy con esto? Que como la reforma de Constitución puede afectar materias que afecten a los pueblos indígenas, en mi opinión, así como lo señala el profesor Jaime Arancibia, también hay otros profesores como el profesor Urbina, señalan que en caso de reforma constitucional ya no solamente necesitamos un quórum, sino que además necesitamos el consentimiento de los 11 pueblos indígenas que están consagrados en esta Constitución, los cuales pasan a tener la llave de cualquier reforma. O sea, yo creo que esto es más difícil de romper que la Biblia al final. La semana pasada en este mismo espacio estaba Daniel Stingo, convencional, compañero tuyo también durante este último año, y él estaba seguro que ganaba su opción del apruebo, habló de un 60-40%. ¿Tú te atreverías a decir, pronosticar algún resultado de lo que va a ocurrir el 4 de septiembre de acuerdo a lo que tú has ido percibiendo en la calle? Yo creo que va a ganar el rechazo por un rango entre 6 y 4 puntos. Ajustado, entonces. Sí, porque yo creo que demuestra un poco el clima que estamos viviendo afuera, porque yo creo que hoy día la opción rechazo ya no tiene un sector político. Pasó a ser la opción del sentido común. Por ejemplo, en declaraciones del expresidente Lagos, que ha mostrado una crítica muy potente a este tema. El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, por ejemplo, se me olvidó el nombre, Mena Rincones, Fuad Chaín, un montón de figuras cercanas al mundo de la exconcertación. Respecto a la figura de Michelle Bachelet y este apoyo que da a la prueba, ¿tú crees que mueve un poco el agua? Mira, yo creo que la frase es mala en primer lugar. La canción es bastante mala, una canción utilizada por la dictadura cubana para justificar violaciones a los derechos humanos. Y la falta de sinceridad de Bachelet queda al descubierto con un simple ejercicio. Agarremos la propuesta que Michelle Bachelet propuso en su gobierno y agarremos la propuesta de la Convención Constituyente. Y son radicalmente distintas. Por lo tanto, yo creo que las declaraciones de Bachelet básicamente es una complicidad con el gobierno y yo creo que lamentable miras de hacer un juicio por el bien de Chile más allá de la popularidad política. Yo creo que acá lo que está en juego es Chile y lamentablemente ciertos políticos que son socialdemócratas, que son personas responsables, por miedo a ciertos sectores más ultra, más cercanos al Partido Comunista, al Frente Amplio, están diciendo que votan a prueba, pero ellos saben con dolor de guata que esto es malo para Chile. Yo creo que acá la prioridad número uno tiene que ser el bien de Chile y sus chilenos. Yo rechazo esta propuesta no por ser de un sector político, lo rechazo por mi hijo y por los que vendrán. Yo creo que eso debe ser lo que debemos tener en mente. Y en ese sentido, Rodrigo Logan lo decía el otro día en un programa que estamos teniendo, Factor C, lo invito a verlos en YouTube, en Spotify. Esto es como la yenga. No hay que caer en la refundación, como decía Fernando Adria el otro día, que él quiere refundar Chile. Tenemos que sacar las cosas, mantener lo bueno y sacar lo malo. Esta propuesta tiene cosas buenas, por ejemplo, Consejo de Gobernadores, Consejo de Alcaldes, Iniciativa Popular de Ley. Buenos temas, mantengámoslo. Los derechos sociales, no me gusta cómo quedaron consagrados, pero como concepto me parece bien. La propuesta de Bachelet tiene buenos temas también que podemos sacar. La Constitución actual también tiene buenos elementos que podemos sacar. Por lo tanto, busquemos lo mejor de las tres propuestas y hagamos una Constitución con mirada a futuro, que nos dé esperanza y que no quede marcada por un sector político que es el Partido Comunista y sus amigos. Que yo creo que eso es muy nefasto y nos va a generar, al final el remedio va a ser peor que la enfermedad. Manuel, antes de finalizar, me gustaría entregarte un minuto para que entregue un mensaje a la gente que el próximo 4 de septiembre va a elegir entre las opciones
del apruebo y del rechazo, así que por favor adelante. Bueno, llamo a la gente a tener esperanza, confianza en el futuro. Yo creo que podemos sacar cosas del limpio de lo que se realizó, podemos generar una propuesta de consenso que le dé esperanza a este país, que tenga mirada de futuro, que no se marque con una opción política, y llamo a la gente a no tener miedo a rechazar, porque el rechazo pasó a ser la opción del sentido común, del sentido institucional, y se contrapone a una polarización política que yo creo que nos está haciendo mucho daño. Tenemos que dar el paso de volver a creer en nuestro país, de volver a centrar la política, a darle un sentido de responsabilidad, porque nuestro país se lo merece, porque los chilenos se lo merecen y lo piden. Muchas gracias, Manuel, de verdad agradecido que te hayas tomado un tiempo en medio de la campaña y haber venido a conversar acá en la hora de una nueva constitución, así que de verdad muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Nosotros cerramos este capítulo de este día jueves 28 de julio y nos vamos a reencontrar la próxima semana con un nuevo invitado acá en lahora.cl.